sabes que en Córdoba hay un pulmón verde muy cerca del río Guadalquivir y que cuenta con 7 hectáreas? Aquí podemos encontrar numerosas colecciones e incluso huertos e invernaderos. ¿Y sabes que aquí puedes pasar del desierto a la selva en tan solo un pequeño paseo? Hoy vamos a descubrir algunas de las zonas más sorprendentes del Real Jardín Botánico en ¡Paseando por Córdoba! Bárbara. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de teneros aquí hoy. Muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de este Real Jardín Botánico de Córdoba, que yo creo que además lo vamos a redescubrir, porque es verdad que por aquí pasamos mucho, pero creo que nos vas a contar algunos detallitos que van a hacer que la gente tenga más ganas todavía de venir a descubrir todo lo que hay por aquí. Espero que sí, porque además habéis venido en una fecha yo creo que perfecta, fantástica. El comienzo de la primavera. Todas las estaciones son bonitas, pero hombre, especialmente en la primavera está el jardín en su punto. En su punto. Oye, a ver, yo he venido por aquí y lo primero que me encuentro es esta fuente. Es una fuente espectacular. Cuéntame, Bárbara, ¿qué tiene de especial para que llame tanto la atención? Sí, bueno, es una de las fuentes naturalizadas que tenemos en el Jardín Botánico. Las naturalizaciones de las fuentes comienzan pues, a raíz de un proyecto que se llama Del cloro a la biodiversidad, con el que ya venimos trabajando desde hace algunos años. Y como bien su nombre indica, de una forma muy sencilla, se trata de transformar las fuentes que tradicionalmente se han mantenido con agua clorada en puntos de elevada biodiversidad, utilizando especies acuáticas autóctonas y creando unos ecosistemas que se autorregulan ellos mismos, que necesitan poco mantenimiento y que aportan una zona ideal para que se establezcan, por supuesto, no solo las plantas acuáticas, sino toda la fauna asociada a ellas. También. Desde invertebrados microscópicos que no vemos a simple vista, a grupos de anfibios, reptiles, insectos, aves. O sea, hay un poquito de todo, podemos decir. Sí. ¿Y cómo se mantiene? ¿Cuál es el trabajo que lleváis vosotros a cabo para tener una fuente tan maravillosa como es esta? Es relativamente sencillo porque, como he dicho, requieren poco mantenimiento. Es verdad que las plantas acuáticas, como el resto de plantas, van completando su ciclo a lo largo de las estaciones, entonces quizá después del verano pues las plantas palustres, que son las que crecen naturalmente en las orillas de los ríos, de las lagunas, pues hay que podarlas cuando sus hojas se secan o su floración termina. Y luego se trata de un agua caliente porque es un agua de aljibe. Las temperaturas aquí en Córdoba, pues sabemos cómo son, muy elevadas. Comienzan ya a ser altas. Y suele haber lo que se llama bloom de algas, en 2 ocasiones al año, sobre todo. Pues es un crecimiento bastante grande de algas, algas filamentosas. A nivel ecológico no suele suponer ningún problema, pero es verdad que estéticamente, pues los visitantes sobre todo no estamos acostumbrados a ver estas algas. Se retiran muy fácilmente el equipo de jardinería y, como ves, son aguas transparentes que ni huelen mal, vamos, y se ve tienen perfectamente un montón de el vida. fondo, exactamente, se ve perfectamente. Y bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo... Bueno, aquí hay plantas... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, podemos ver plantas como el potamogeton, la broza de agua, que convive con plantas tan interesantes como esta cola de zorro, es una planta acuática que no tiene raíces, como ves, que es flotante libre, que su función básicamente es oxigenar el agua a medida que hace la fotosíntesis, llena de pequeñas burbujitas que se pueden ver saliendo en el agua, y eso hace que el agua esté de una forma natural, pues se vaya depurando. Y esta planta, que vemos exactamente, ahí, llaman mucho la atención, son caracolas de estanque de agua dulce, Limnea stagnalis es la especie, y son unas aliadas nuestras porque se alimentan de los restos en descomposición de las plantas cuando se van marchitando.
Qué curioso, por favor. Yo creo que ahora era lo que te decía antes, todo el mundo Sí. que venga va a mirar desde otro punto de vista Sí. cada rincón que nos vas a enseñar. Hemos comprobado que capta mucho la atención de la gente cuando Sí. entra al jardín botánico y ve esta fuente y escucha las ranas croar, Sí. ve las culebras, que algunas veces nos llevamos susto. No me digas que también hay. Culebras de agua, pero que no son peligrosas y llama la atención. Y llama muchísimo la atención. Mm. Es la manera de darle la bienvenida a quienes acuden al Real Jardín Botánico. Sí. Esta plaza pues es muy peculiar, pero desde aquí pues podemos partir para distintos puntos también. Exactamente, el jardín botánico tiene unas 7 hectáreas Sí. visitables, es un jardín relativamente estrechito porque justo aquí al lado tenemos el río Guadalquivir, pero muy largo, Sí. entonces podemos ir dando un paseo de un extremo a otro y viendo distintas cosas. Y disfrutando. Y disfrutando, que es de lo que se trata. Hombre, claro que sí. Bueno, pues creo que tienes que contarle muchas más cosas a Andrea, que te está esperando Sí, por allí. vamos. Y yo me voy a quedar con estos detalles, ¿vale? Estupendo. Porque ya que me has dicho que hay tanto que ver, yo A ver, no a ver me quiero a ver perder qué nada. encuentras por ahí. Gracias, Bárbara. Hasta luego, ahora. Amparo. Hola Andrea, Hola, buenos días. te encuentro en el huerto. Yo estoy a gustísimo aquí, el diazo que hace. Me alegro. Escuchando los pajarillos, disfrutando de la naturaleza, Sí. el ambiente que tenéis aquí tan Sí. tranquilo, tan a gusto La verdad que sí. y rodeado de vegetación, que a mí me encanta Por eso. supuesto, y una vegetación especial porque está Cuéntame. justo en la escuela agrícola, el huerto. Diríamos que es la parte del jardín botánico que más cambia en función de la época del año en la que estemos, porque es verdad que si tenemos una colección de árboles permanentes, como es el caso de los frutales, que están ahora en plena floración, ya formándose el fruto, y de otros parterres en los que vamos cambiando los productos según la temporada. La temporada. ¿Cómo es el trabajo en el huerto? Cuéntame, porque claro, a medida que va pasando la temporada van cambiando, pero Sí. cuéntame qué tipo de cultivo y cómo lo trabajáis. Claro, es una de las partes del jardín que realmente requiere bastante trabajo porque tiene mucha extensión y se hacen rotación de cultivos para que el suelo, el terreno no se agote, y eso que estamos en una de las orillas del río Guadalquivir, que de forma natural es muy fértil, pero los cultivos se van rotando para que se mezclen cultivos que necesitan unas necesidades concretas del suelo Cada con uno, otros. claro, tiene el Exactamente. Ahora se han retirado los cultivos de invierno típicos y podemos contemplar los nuevos cultivos de primavera-verano. ¿Qué cultivos podemos encontrar ahora en primavera? Bueno, verano? muchísimos, pues fijaros, desde cebollas, leguminosas, se están plantando ya la empalizada para las judías, pimientos, tomates, de todo un poco. Una variedad increíble, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo trabajáis el día a día en el huerto? ¿Cómo es? El día a día en el huerto, en el caso de los jardineros, de los compañeros Sí. de jardinería, pues muy ajetreado, también porque a las horas donde hace más calor, trabajar en el huerto es bastante duro. Y ahora que viene el calor fuerte en Córdoba. Exactamente. Las plantas se cultivan primero en los túneles de reproducción de plantas, se preparan las plantulitas que luego son posteriormente plantadas en el huerto. ¿Cómo lleváis a cabo ese proceso de conservación y reproducción de las plantas? Bueno, es un trabajo laborioso porque hay plantas que se empiezan a trabajar con ellas desde semillas Sí. o desde estaquillas, esquejes, y necesitan un tiempo, como digo, de reproducción en el vivero, hasta luego ya que tienen un cierto porte, pues se trasladan al huerto, y cuando ya la planta cumple su ciclo, echa flores y el fruto, es interesante porque todos los productos que salen del huerto se donan a un banco de alimentos para que las personas que lo necesitan pues puedan tenerlas, y las partes que no son comestibles, con ellas elaboramos nuestro propio compost, Sí. abono. Incluso hace un par de años que estamos trabajando en temas de vermicultura. Utilizamos la lombriz roja de California, es la especie,
y elaboramos nuestro propio humus de lombriz, que es el mejor abono natural que se puede utilizar por su altos nutrientes y su calidad. Lleváis un proceso no circular que es increíble y además resalta esa solidaridad que tenéis, Sí. esa parte solidaria que tiene Jardín Botánico, Sí. de ese banco, de todas esas plantas que pueden ser comestibles, las destináis para otra función, para ayudar a esas personas que también lo necesitan. Exactamente, esa es una de nuestras líneas fundamentales. Fundamentales. ¿Hay alguna especie, como curiosidad, alguna especie que sea bastante complicada reproducirla o conservarla? Pues aquí en el huerto es verdad que los encargados de las especies que se seleccionan tratan siempre de utilizar variedades que no son tan conocidas o no son comerciales, sino que vienen de generaciones pasadas, variedades de ciertos productos, de tomates, de judías, que están en peligro de desaparecer porque ya no se utilizan, e intentamos que estas plantas pues se conserven en el huerto, que no simplemente veamos pues una variedad de tomate, que no sé, el tomate pera, que es fácilmente se puede conseguir en otros sitios, sino variedades más singulares, más raras. Aquí lleváis esa conservación, ¿no?, de esas especies que están en peligro de extinción. Exactamente. ¿Y tenéis alguna planta rara o que la gente se sorprenda al Rara. verla, alguna especie que Pues- diga, qué curiosa es? Pues no te lo sé decir con seguridad, pero si te fijas en esta empalizada, que ahora mismo está vacía, el año pasado estaba en otra zona del huerto por el sistema este de rotación de plantas que te voy comentando. Que van cambiando. con el Exactamente, pero todo me indica que a lo mejor plantan lufa. La lufa es una planta muy curiosa, es una enredadera trepadora que en sus frutos genera una especie de, bueno, una esponja vegetal que se utiliza como esponja de Como esponja ducha. de duchar. Y es realmente bonita porque tiene unas flores amarillas preciosas y el fruto cuelga y es muy vistoso. Creo yo que algo pondrán los Sorprende, compañeros ¿no? A mí me encantaría, parecidos. tendremos que volver para ver todo esto completamente lleno de plantas. Seguro. Sería muy curioso. Sí. ¿Alrededor de cuántas especies podemos encontrar en el Jardín Botánico? En el Jardín Botánico, pues no te lo sé Exagerado, ¿no? decir, en el Jardín Botánico muchísimas, porque ten en cuenta que no solo hay especies en las colecciones vivas por las que estamos paseando, sino que tenemos un herbario que guarda unos 60.000 pliegos de especies, sobre todo autóctonas de la península ibérica, 60.000 pliegos. Y también tenemos el banco de germoplasma con su enorme colección de semillas, entonces Increíble. no me atrevo a decir una cifra. Y ahora que llega el calor a Córdoba, que viene ya esa temperatura alta que solemos tener, Sí. y cada vez más alta, ¿cómo afecta a la especie? Bueno, Porque se encuentra una ciudad bastante cálida sí, sí. y eso debería afectar de una manera bastante negativa a la especie. Sí, y además las personas que ya llevamos bastantes años trabajando aquí en el jardín observamos perfectamente cómo se va acelerando los ciclos, ¿no?, de las plantas a la hora de fructificar. Cada vez se produce antes la fructificación, la floración. Bueno, es un problema el del cambio climático, ¿no?, que también desde el jardín intentamos luchar con él y apostar por especies, porque en la ciudad se plantan especies autóctonas que son las que realmente pueden afrontar esas Pueden temperaturas. sobrevivir a ello, ¿no? Pues si te parece, me voy a quedar por aquí disfrutando de toda esta naturaleza, porque nos queda mucho por ver, Sí. que va a ser complicado verlo todo, pero mi compañera Amparo te va a esperar en otro punto para que nos sigas contando acerca del jardín. Venga, te Ahora luego dejo, nos vemos, Andrea. ¿vale? Hasta luego. Adiós. Bárbara, Por fin te encuentro. mira dónde estoy, yo aquí tan a gusto, Sí. oye, tan a gusto, aquí a la sombrita, disfrutando. Sí. Y antes de que me cuentes esta parte que es un bosque, que yo no sé si Exactamente. todo el mundo sabe que tenemos un bosque, Un bosque en el especial. Jardín Botánico, me he fijado viniendo para acá en dos cosas muy curiosas. Una tiene que ver con el vino y Ah. otra con las fresas. Claro, claro. Cuéntame, ¿qué tenéis ahí? Sí, en la escuela agrícola tenemos una importante colección de vides. Sí. No sé si te habrás fijado, pero está formando hileras Sí. y cada hilera es una variedad distinta de uva. Y es curioso ver, sobre todo en la época de cosecha Sí. de la Sí. uva, cómo cada vid pues, tiene unos racimos distintos, de distinto Increíble. colorido y es chulo. Y las fresas las que me fresas? comentas también, este año están especialmente bonitas porque los compañeros Sí. jardineros las han dispuesto en unos parterres que están un poquito Sí. en alto y llama mucho la atención. Y llaman la atención, ya te digo, me ha llamado Sí. a mí la atención, digo, esto le tengo yo que preguntar Claro, a Bárbara por esto. claro. Bueno, pues nos adentramos en el bosque. Vamos. ¿Qué tenemos aquí? Pues estamos dando un paseo ahora mismo por el Arboretum.
Sí. Es una de las zonas más frescas, como puedes comprobar, Sin duda. porque la arboleda tiene ya un porte muy relevante y baja la temperatura, y es la parte más diferente del resto del jardín botánico, Sí. por donde hemos venido paseando antes. Se trata de un jardín de estilo hispano-árabe, Sí. con los caminos rectos, las acequias, las fuentes, y si nos fijamos ahora, estamos en un bosque que parece un bosque de verdad. Es un estilo de jardinería distinto, Diferente. paisajista o inglés, Ah. en el que se entremezclan árboles de muy distinto tipo. No están puestos al azar todas las Sí. especies, sino que siguen unos criterios, o bien de un parentesco filogenético de la misma familia, Sí. o bien por procedencia, y eso hace que tengamos un bosque especial, como decía, porque lo mismo nos encontramos una zona de bosque típica mediterránea, Sí. con pinos, encinas, las plantas autóctonas de nuestra zona, como bosque caducifolio. Entonces es especial por eso. Es una maravilla, Sí. es una maravilla. Pasear por aquí es increíble por la sombra también que dan estos árboles. Desde luego, sí, fijaros que hay árboles, como yo decía, con un gran porte ya y súper bonitos, Madre mía, esos como, troncos. como este que tenemos aquí, que tiene un nombre curioso, el palo borracho. ¿Por qué? Bueno, porque ¿De dónde algunas veces el tronco, estos están rectos, pero algunas veces el tronco crece Sí. así que parece un poco mareado. Y son árboles de Argentina y de Brasil, proceden de allí. O detrás justo tenemos Sí. el Ginkgo biloba, ¿no? Que hay varios en la ciudad de Córdoba, pero Sí. que los ejemplares de aquí son realmente bonitos, sobre todo en otoño cuando se tiñen de amarillo, antes de caerse Sí. la hoja, y dan una frondosidad que es espectacular. Increíble, desde luego llama muchísimo la atención, sobre todo por la altura que tienen estos árboles. Claro. ¿De cuántos años más o menos podemos estar Bueno, hablando? ten en cuenta que el Real Jardín Botánico de Córdoba ya tiene varios años de historia. Sí. Se inauguró en 1987, por lo tanto ya han pasado varios años. Sí. Y es verdad que yo recuerdo cuando empecé aquí hace muchos, que había árboles, pero desde luego han crecido Han crecido muchísimo. mucho. Y como decía antes también, la riqueza de este terreno junto al río Guadalquivir, se trata de una tierra muy fértil, Sí. que facilita, que se dan las condiciones Sí. óptimas para que crezcan mucho los árboles. ¿Y este bosque, Bárbara, está completo o podría venir alguna otra especie que vosotros podáis introducir aquí? Sí, las colecciones aquí son vivas, Sí. quiero decir, siempre se van introduciendo nuevos ejemplares, Sí. porque van muriendo otros. Recordad que hace poco tuvimos un vendaval muy fuerte Sí, en la sí, ciudad de Córdoba. hizo daño. Hizo daño en toda la ciudad y como no en el jardín botánico, tiró y bueno, se cayeron Sí. muchos árboles ya importantes, Sí. y entonces se van renovando. Y los técnicos de conservación de aquí del jardín Sí. siempre están atentos a introducir especies que sean llamativas y que sean peculiares. Y que sean peculiares. Mm. Todo esto además se explica muy bien a las personas que vienen, que Sí. yo creo que eso es lo importante, no solamente que disfrutemos de las vistas, sino Sí. que entendamos también la riqueza que tenéis vosotros aquí. Claro, uno de los objetivos del jardín botánico no solo trata de conservar las especies, sino de difundir este patrimonio y de explicar bueno, desde pequeños a adultos la importancia que tienen estas especies vegetales. Y quiero que me hables también, de manera breve, porque yo Sí, estaría aquí claro. todo el día, pero sí que quiero hacer alusión a algo que tenemos justo aquí detrás. Justo aquí detrás vemos el Museo de Paleobotánica. ¿Qué encontramos en él? Pues es un museo de fósiles vegetales con una colección inmensa de Sí. unas 125.000 piezas. Los fósiles más antiguos que alberga pues datan de la época del Devónico, de hace 400 millones de años, y muy pocos cordobeses, o bueno, Sí. ya cada vez más, ¿no? Pero Sí. seguro que hay muchos cordobeses que no saben Que no han que pasado por tenemos allí. la colección más importante de flora vegetal de España. Pues creo que es un punto también muy interesante Merece que la teníamos pena. que destacar. Yo me voy a quedar por aquí, me voy a buscar la sombrita. De acuerdo. Y Andrea te espera en otro punto. Muy bien, Gracias, venga, Bárbara. hasta luego. Andrea, última etapa. Yo me he metido aquí y he visto un pabellón, digo, yo voy a entrar a ver qué hay dentro, por Sí. aquí seguro que me sorprende. Claro que sí. ¿Dónde lo encontramos? Estamos en el primer invernadero de flora americana. Tenemos 3 invernaderos de flora americana que van cambiando. Ahora mismo estamos en un pabellón templado húmedo. Sí, yo entraba y digo, Da ¿cuánta sofoco, humedad? ¿verdad? Sí. Da sofoco.
Y es porque todas las plantas que hay aquí proceden de la selva y necesitan mucha humedad para poder vivir. Exactamente. Cuéntame, ¿qué tipo de especies podemos encontrar aquí? Tenemos familias muy interesantes, como las aráceas, que muchas de ellas ya seguro que las conocéis, porque aquí en Córdoba, en los patios, ya, aunque son americanas, llevan muchos años coexistiendo con nosotros. Otras plantas súper curiosas que nos sorprenden por sus colores, ¿no? Como la Tradescantia purpúrea, que también es una planta muy habitual en los patios. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he entrado. Sí, planta preciosa. Es preciosa. Tenemos aquí, fíjate, qué floración tan espectacular. Increíble. Son plantas que tienen una floración durante poquito tiempo, tenemos suerte de verla ahora. También conviven junto con algunas orquídeas tropicales. Somos privilegiados, ¿no?, por ver ahora mismo Desde esto. luego, porque se suelen marchitar prontito. Pronto. ¿Cómo lleváis a cabo el trabajo en el invernadero? Bueno, hay personal de jardinería dedicado exclusivamente al trabajo de los invernaderos, que varía, por ejemplo, del trabajo que se hace en el huerto o en el arboretum. Son especies que hay que tenerlas bien aclimatadas, tiene que haber la humedad suficiente para que puedan vivir, no solo la humedad en el suelo, que se distribuye por riego, ¿no?, y tuberías, sino también unos canalitos que van por las paredes que van soltando nebulización de agua para que haya humedad ambiental. ¿Cómo es esa conservación? Porque claro, la investigación es un papel principal en el jardín botánico. Exactamente. Esos proyectos que lleváis a cabo Sí. son clave para Claro que mantener sí, el jardín. claro que sí. ¿Cómo lleváis a cabo esa conservación? Bueno, en cuanto a la flora americana, desde que se creó el jardín tiene mucha relevancia este grupo de flora, porque justo aquí al lado de los invernaderos tenemos el Museo de Etnobotánica, que trata sobre cómo las personas han utilizado las plantas a lo largo de la historia. Y se centra mucho también en la importancia que tuvo el intercambio de especies vegetales entre los continentes, entre Europa y América. Y por ese argumento, ¿no?, por ese contexto, tenemos aquí estos invernaderos de flora americana. ¿Cuáles son los criterios que lleváis a cabo para la selección de cada especie en cada categoría, en cada colección? Bueno, se trata sobre todo de tener una representación en cuanto a familias. Solemos tener pues las familias más numerosas y de cada una de las familias las especies más singulares. Como puede ser, por ejemplo, pues no sé, el grupo de las carnívoras, ¿la vemos? Me encantaría. Me llama mucho la atención, antes la estábamos comentando de camino para acá, dijimos, vamos a seguir alguna planta carnívora. Sí. Las hay. Las hay. Lo que pasa es que muchas de las personas que nos visitan no las identifican a priori. Hay muchísimos tipos de plantas carnívoras. Claro, todos imaginamos la de las películas, ¿no? Exactamente, la que tiene la boca La que te grande. comes y ya está. Estas no tienen boca ni dientes. Son todo este grupo de plantas, pertenecen a la familia de las bromelias. Fíjate, Andrea, qué colorido tienen. Y son carnívoras, aunque no lo parezcan. No lo parecen porque son muy bonitas y dices, Sí. qué flor más bonita, tengo ganas de acercarme a verla, de Sí, tocarla. no mueven Nada. sus estructuras para capturar a sus presas, no les hace falta. Emiten una fragancia que nosotros no olemos, pues no somos insectos, pero que es una fragancia trampa porque cuando los insectos se introducen en su interior para alimentarse del néctar, pues quedan pegados a esta especie de pegamento y la planta los va digiriendo. Qué curioso. Es posible que nos encontremos algún mosquito ahora mismo que está sirviendo de postre. De postre para alguna, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Porque a mí me gustaría ver más especies Claro. en un clima mucho más cálido. Pues Por aquí tenéis- nos vamos de la selva al desierto, en un periquete. Vamos a ello. ¿Y aquí qué podemos encontrar? Bueno, Porque también tenemos... Tenemos estanque. tenemos un estanque naturalizado. ¿Qué ocurre? Que lo hemos naturalizado no con especies autóctonas de nuestra zona, sino con especies americanas. Americanas. ¿Qué tipo de plantas podemos encontrar alrededor Bueno, de este estanque? pues fíjate, tenemos equisetos tan curiosos como esta planta, ¿verdad? Estos tallos tan singulares, otras especies americanas de nenúfares, distintas a las que hemos visto en la fuente anterior, y una gran colección de plantas, aráceas, que se caracterizan por este tamaño de hoja tan impresionante. Árboles muy altos también podemos encontrar dentro de los invernaderos. También una No solo gran fuera. colección de palmeras, palmeras que algunas de ellas ya han llegado al techo y mira qué alto, y que siguen creciendo. Y son palmeras que no veremos en el exterior porque necesitan unas condiciones especiales. Climáticas especiales. Nos estamos acercando por aquí al desierto. Vamos a ello porque a mí me llama mucho la atención. ¡Qué maravilla! Todavía no hemos entrado y yo veo esos cactus. Sí, yo creo que quizá
el invernadero estrella, ¿no?, de la gente que viene a Llama mucho visitarnos, la sobre atención. todo los de los más chiquitos, que están siempre deseando ver los cactus y otras plantas que no son cactáceas que viven en este tipo de clima. En Córdoba, cactus. Esto nadie se lo Bueno, puede estos se imaginar. dan bien aquí, estos se dan bien aquí. ¿Eh? En la sierra nuestra tenemos ya naturalizada muchas las chumberas, ¿no? El cactus que tenemos allí al final. Y fíjate qué colección más bonita, ¿no?, de cactáceas. ¿Cómo es el cuidado de estas plantas? Porque esto requiere un cuidado. Bueno, todas las plantas requieren cuidado. Evidentemente, estas sus exigencias en cuanto a agua son bajitas. Pero como ves, pues son especies que algunas veces pues se van rompiendo, se van formando cicatrices, entonces los jardineros pues siempre tienen que estar pendientes de ellas, aunque parezca que a los cactus no hay que echarles cuentas, pues también requieren sus cuidados. Sí, claro que sí. Desde el jardín botánico, vamos a ir terminando porque tenemos mucho recorrido todavía, pero Claro. volveremos a verlo. Desde el jardín botánico también tenéis esa parte educativa, esos Sí. talleres de educación Sí. que yo antes te decía Sí. fuera de cámara. Yo vine de pequeña Claro. con el colegio a visitar Sí. varias veces Sí. el jardín botánico. ¿Qué tipo de talleres y actividades lleváis a cabo para acercar lo que es los cultivos, lo que es la vegetación desde los más pequeños? Claro, súper variado. Hacemos talleres muy distintos. Algunos talleres están centrados en los invernaderos, en cómo funcionan los invernaderos, otros precisamente en las fuentes, ¿no?, naturalizadas, otras son visitas generales por todas las instalaciones, que son muchas. Hacemos talleres de lombricultura, relacionados con huertos. También el Jardín Botánico gestiona los molinos del río Guadalquivir, los que están reformados, y hacemos rutas por los molinos, por la ribera. De todo, actividades de Hay todo tipo para variadas, todo, ¿no? para todo tipo de gustos. ¿En la página web podemos encontrarlo? Podéis encontrar toda la información en la página web, en las redes sociales, y aquí estamos. Pues muchísimas gracias por este breve recorrido que nos ha explicado mucho, muy condensado, Sí. pero todavía queda mucho por ver en el jardín. Os esperamos en otra ocasión. Así ahí le invitamos a todos los que nos estén viendo Por que vengan supuesto, a disfrutar de él por porque hay supuesto. mucho que aprender. Sí, aquí os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Nos vemos. Andrea. Yo me quedo por aquí disfrutando Gracias. de esto. Todo tuyo. Chao. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real.